Hay fechas que no solo marcan el calendario, sino que marcan destinos. Días aparentemente comunes que, sin que lo sepamos, están cargados de un significado espiritual tan profundo que podrían ser la clave para entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas sin que lo veamos venir. El 25 de julio es uno de esos días. Para la mayoría es una jornada más, un día de festividad local, de tradición cultural, incluso de vacaciones. Pero para los que tienen ojos para ver, este día está cargado de fuego profético. No es una exageración ni una metáfora, es una advertencia. Es una cita divina escrita desde los tiempos de los apóstoles, enterrada entre líneas de historia y revelada únicamente a aquellos que se atreven a escuchar más allá del ruido. Porque mientras el mundo celebra sin entender, el cielo se prepara para cumplir una de las promesas más potentes jamás pronunciadas sobre esta tierra. Una profecía secreta, una palabra oculta. Y esta vez no es para todos. Es para los que han sentido en lo más profundo de su alma que algo está a punto de suceder. Para los que llevan tiempo esperando una señal de Dios, un giro, una palabra, una confirmación. Esta es tu señal. Esta es tu confirmación, esta es la palabra que estabas esperando. Porque si estás viendo este video no es por casualidad, es porque Dios está usando este momento para hablarte, para decirte que hay algo que va a cumplirse este 25 de julio. Y si haces lo que te voy a revelar en los próximos minutos, si prestas atención y actúas en fe, entonces lo que parecía imposible comenzará a alinearse. Porque esta profecía tiene un nombre, tiene un día y tiene un destinatario, y podría ser tú. Pero antes de que llegue ese momento necesitas conocer la verdad que nadie te ha dicho, la verdad que durante siglos ha permanecido en silencio, la verdad que ni siquiera muchas iglesias hoy se atreven a predicar. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar no solo tu forma de ver a Dios, sino también el rumbo de tu vida. Y para entender el peso que tiene esta fecha y por qué no es una simple conmemoración religiosa, sino una puerta profética abierta sobre esta generación, primero hay que entender quién fue realmente Santiago Apóstol y por qué su vida, su muerte y su legado están ligados al destino espiritual de todo un pueblo e incluso de una nación entera. No estamos hablando de un personaje cualquiera. Santiago, también llamado hijo de Zebedeo, fue uno de los primeros discípulos en ser llamado por Jesús. Estuvo en los momentos más íntimos del ministerio del Maestro, presenció la transfiguración, fue testigo de milagros que muchos otros no vieron y caminó al lado del Hijo de Dios con una intensidad que lo llevó a ser parte del círculo más cercano de confianza divina. Pero lo que pocos saben y casi nadie predica es que Santiago fue el primer apóstol en derramar su sangre por el Evangelio. Su martirio no fue casual, fue el sello de un pacto, una semilla enterrada en el corazón de la historia, esperando el tiempo exacto para florecer en forma de cumplimiento profético. Fue ejecutado por orden del rey Herodes, y su muerte no fue solo una pérdida, sino una activación espiritual, un grito de fe que se elevó hasta el cielo y quedó registrado eternamente como testimonio de entrega total. Según la tradición, sus discípulos llevaron sus restos hasta el extremo del mundo conocido en aquel entonces, Hispania. Allí, en lo que hoy es Galicia, se dice que fue enterrado. Y ese lugar no solo se convirtió en su tumba, sino en el epicentro de una promesa silenciosa que ha estado esperando siglos para despertar. El camino de Santiago, que hoy miles de personas recorren sin comprender del todo su origen, no es una ruta turística ni un simple recorrido cultural. Es, en su esencia más profunda, un recorrido espiritual sembrado por Dios mismo para provocar encuentros divinos con aquellos que tienen hambre de verdad. Pero lo que pocos saben es que el día de Santiago Apóstol, el 25 de julio, tiene una carga especial este año. No es cualquier 25 de julio, no es una repetición vacía de calendario. Hay algo que se está alineando, algo que está a punto de cumplirse y que tiene que ver directamente con las palabras proféticas que muchos han ignorado, pero que Dios está reactivando en el espíritu de sus hijos. Esta profecía no es una fantasía ni una interpretación forzada. Es un mensaje que viene resonando desde hace años, pero que solo ahora empieza a manifestarse con claridad.
Porque mientras el mundo se hunde en confusión, mientras las familias se desmoronan, mientras los corazones pierden la fe, Dios está llamando a su pueblo a mirar hacia atrás, a levantar la vista, a volver al inicio. Y el inicio de esta historia está escrito con el nombre de un apóstol que lo dejó todo por Jesús, que murió sin ver la promesa cumplida, pero cuya sangre sigue clamando desde la tierra por justicia, redención y cumplimiento. El 25 de julio es más que una fecha. Es un recordatorio de que Dios no olvida, de que lo que fue sembrado en lágrimas será recogido en gozo, de que lo que fue callado por miedo será proclamado con poder. Y si hoy estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti ya está despertando, porque el mismo Espíritu que habló a Santiago, que lo fortaleció hasta el último aliento, está hablando ahora, aquí, en medio de este mensaje, para decirte que esta vez, esta profecía no pasará desapercibida, esta vez se cumplirá. Y si quieres ser parte de ello, tienes que entender lo que sigue, porque no basta con saber la historia, tienes que posicionarte para recibir lo que viene, y eso es lo que te voy a revelar ahora. Y es precisamente por eso que no puedes apagar este mensaje, no puedes deslizar, no puedes irte sin antes comprender lo que realmente está en juego. Porque si permaneces hasta el final, no solo vas a descubrir cuál es esa profecía que está a punto de cumplirse este 25 de julio, sino que vas a recibir las instrucciones exactas para posicionarte espiritualmente, emocionalmente y en obediencia, para que esa palabra no pase de largo frente a ti, sino que se manifieste en tu casa, en tu corazón, en tu familia y en todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque no estamos hablando de una profecía simbólica ni de una revelación para un grupo selecto de personas, sino de una señal global que ha sido ignorada por generaciones y que por alguna razón divina hoy está siendo revelada justo cuando más necesidad hay de despertar, de volver al propósito, de alinear el alma con el cielo y de escuchar lo que el Espíritu está gritando con urgencia en medio del caos. Y si tú estás aquí escuchando esto, viendo estas palabras aparecer una a una, es porque Dios ha decidido que tú sí formes parte de este cumplimiento, que tú no seas uno más de los ciegos que celebran sin saber, sino uno de los escogidos que comprenden, que responden, que se preparan y que activan en la tierra lo que ya fue escrito en el cielo. Porque esta profecía no solo tiene que ver con Santiago, tiene que ver con restauración personal, con llamados dormidos, con promesas que han sido enterradas por el dolor, por el cansancio, por la espera, con heridas que aún no han sanado, con pactos que no se han cumplido, con destinos que se han apagado por la falta de fe. Y este mensaje, este momento, este video, esta palabra que ahora mismo está entrando en tu mente y tocando tu espíritu, viene a devolverte la fe, viene a sacudir tu incredulidad, viene a decirte que si crees, verás la gloria de Dios, pero que no es una gloria general, es una gloria precisa. Es un cumplimiento que se activará solo en aquellos que tomen en serio lo que aquí se está diciendo, porque esto no es para entretenerte, esto no es para impresionar a nadie, esto es una descarga directa del cielo para los que todavía tienen oídos para oír y rodillas para doblar. Y te lo prometo, si al finalizar este video haces lo que vamos a enseñarte, si oras como vamos a orar, si proclamas lo que vamos a proclamar, entonces este 25 de julio no será una fecha más, sino el principio de algo completamente nuevo, un antes y un después en tu relación con Dios, una línea divisoria entre la confusión del pasado y el cumplimiento del propósito, entre la espera silenciosa y el rompimiento glorioso, entre el llanto de la noche y el gozo de la mañana, porque esta profecía no solo está viva, sino que ya está caminando hacia ti, lista para manifestarse, lista para sacudir tu casa, lista para restaurar lo que parecía perdido y multiplicar lo que estaba estancado, pero necesita una sola cosa: tu fe activa, tu respuesta inmediata, tu disposición radical. Y si esa es tu actitud, entonces prepárate, porque estás a punto de ver con tus propios ojos lo que otros ni siquiera han imaginado. Y para que entiendas que esto no es una teoría ni una interpretación forzada, sino una realidad que ya ha comenzado a manifestarse en personas que sin saberlo estaban siendo llamadas a cumplir esta palabra, déjame contarte la historia de un hombre llamado Javier, un nombre común, una vida común, pero un destino profundamente marcado por lo sobrenatural de Dios.
porque Javier jamás había creído en milagros, ni en profecías, ni mucho menos en que una fecha del calendario pudiera estar conectada con algo espiritual. Él había vivido su vida como muchos, acumulando decepciones, desilusiones y heridas que lo habían llevado a desconfiar de todo lo que tuviera que ver con religión o iglesia, pero fue precisamente esa incredulidad la que Dios usó como escenario para demostrarle que Él todavía tiene el control, que Él todavía habla, que Él todavía llama, y que cuando su espíritu decide tocar a alguien, no importa cuán lejos esté, cuán roto esté, cuán dormido esté, lo encuentra, lo despierta y lo transforma. Todo comenzó un verano cualquiera, cuando un grupo de amigos convenció a Javier de hacer el Camino de Santiago, no por fe, no por devoción, sino simplemente por deporte, por turismo, por desconectar un poco de la rutina que lo estaba consumiendo, y así, mochila al hombro, con el corazón cerrado pero la mente curiosa, empezó a recorrer kilómetros de tierra, de bosque, de soledad y de silencio, sin saber que cada paso lo acercaba no solo a una catedral, sino a un encuentro con el propósito eterno de Dios. Porque al llegar a Compostela, justo un 25 de julio, cuando miles de personas se congregaban para celebrar sin comprender, Javier sintió algo que jamás había experimentado, algo que no venía del exterior, sino que lo atravesaba desde dentro. Una sensación de peso en el pecho, de temblor en las manos, de lágrimas que brotaban sin explicación, como si alguien hubiera abierto una compuerta en su alma que llevaba años sellada, y en medio de esa experiencia cayó de rodillas frente al altar mayor, rodeado de turistas, peregrinos, cánticos y cámaras, pero ajeno a todo, porque en ese instante lo único que podía escuchar era una voz interna que le decía con una firmeza amorosa: este era tu destino desde antes de nacer, este era tu camino, este era tu día, vuelve a casa. Desde ese momento, nada volvió a ser igual, porque lo que ocurrió en esa iglesia no fue una emoción, fue un llamado, y lo que parecía una casualidad se reveló como una cita escrita en el cielo. Y Javier regresó a su ciudad, dejó todo lo que lo alejaba de Dios, restauró relaciones que creía perdidas, pidió perdón a personas que no veía desde años, y comenzó a leer la palabra con una sed que nunca antes había sentido. Y lo más impresionante es que meses después, entendió que ese 25 de julio no solo fue el día de su encuentro con Dios, sino también el aniversario del martirio de Santiago Apóstol, y que todo lo que vivió estaba conectado con una promesa profética que aún está viva, aún está en movimiento, aún está tocando corazones. Y si lo hizo con él, un hombre común, desconectado, herido y sin expectativas, también lo puede hacer contigo, porque el Dios que movió cielos para traerlo de regreso es el mismo Dios que hoy está hablando a través de este video para tocarte a ti. Y si lo que vivió Javier ya era imposible de explicar con lógica humana, lo que le ocurrió a María unos años después vino a confirmar que el 25 de julio no es una fecha cualquiera, ni mucho menos una simple coincidencia emocional, sino una cita profética marcada por el cielo para aquellos que están en el borde de la desesperación, en el límite del sufrimiento, en la sombra más oscura del alma. Y es que María había perdido toda esperanza. Una mujer fuerte, creyente en el pasado, madre de un hijo que había sido su vida entera, su razón de luchar, su motor de cada día, pero un accidente injusto, inesperado y doloroso se lo arrancó de las manos, dejándola completamente vacía por dentro, aislada del mundo, de la familia, de la iglesia, de Dios. Porque aunque sabía en su mente que Él existía, su corazón no podía entender cómo un padre bueno permitía tanto dolor. Y así pasaron los meses, grises, largos, silenciosos, hasta que llegó la víspera del 25 de julio, sin que ella lo supiera, sin que lo buscara, sin que lo deseara siquiera. Y esa noche, entre lágrimas y recuerdos, mientras miraba una vieja foto de su hijo con el corazón partido, se quedó dormida sin saber que el cielo iba a visitarla en sueños. Porque en ese sueño, una figura vestida de blanco, con un rostro que irradiaba paz, se acercó a ella y le dijo con voz firme pero tierna: mañana terminará tu dolor. Lo que fue quitado te será devuelto en otra forma. Prepárate para comenzar de nuevo. Al despertar, sintió algo extraño, como si una brisa hubiera pasado por su interior, como si el peso que la aplastaba desde hacía tanto tiempo hubiese perdido fuerza,
y por alguna razón que ni ella entendía, decidió salir de casa ese día. Después de meses encerrada, caminó sin rumbo fijo hasta que llegó a una pequeña iglesia de barrio donde estaban celebrando la festividad de Santiago Apóstol. Y aunque no tenía fuerzas para entrar, algo dentro de ella la empujó. Y al cruzar la puerta escuchó al sacerdote leer este versículo: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Joel 2:25. Y en ese momento las lágrimas volvieron, pero no eran de dolor, eran de sanidad, porque entendió que Dios no la había abandonado, que aunque no devolviera a su hijo físicamente, sí podía restaurar su propósito, su paz, su corazón. Y ese mismo día comenzó un proceso de transformación interior tan profundo que un año después, María abrió un hogar de acogida para madres solas que habían perdido hijos, como una forma de convertir su herida en esperanza, su pérdida en propósito, su silencio en mensaje. Y desde entonces, cada 25 de julio no es para ella un recuerdo doloroso, sino una celebración de resurrección espiritual, una señal de que Dios no se ha olvidado de su pueblo, ni de sus hijas, ni de las promesas que parecían muertas, sino que sigue cumpliéndolas una a una cuando menos lo esperamos. Y si tú estás aquí escuchando esta historia, es porque el mismo Dios que tocó a María también quiere tocar tu corazón en esta fecha profética que se acerca. Y cuando uno escucha historias como la de Javier o la de María, no puede seguir pensando que estos encuentros son fruto del azar, ni que la fecha del 25 de julio es solo una referencia litúrgica sin mayor trascendencia. Porque cuando testimonios tan distintos y vidas tan alejadas entre sí convergen en una misma jornada, bajo una misma atmósfera espiritual, guiados por una misma fuerza invisible que transforma corazones rotos, lo único que podemos hacer es detenernos, respirar profundo y preguntarnos: ¿será que esta fecha tiene algo reservado también para mí? ¿Será que Dios me está llamando a través de esta coincidencia aparente para revelarme algo que he ignorado por demasiado tiempo? Y es que si prestas atención a lo que une ambos testimonios, descubrirás que ni Javier ni María estaban buscando una experiencia sobrenatural, ni estaban preparados, ni sabían qué significaba el 25 de julio, ni tenían en mente una profecía por cumplirse. Pero eso no detuvo a Dios, porque cuando una promesa celestial está escrita sobre una fecha, sobre un territorio, sobre una historia, no necesita nuestra perfección ni nuestro entendimiento. Lo único que requiere es un corazón que, aún sin comprender del todo, esté dispuesto a abrirse en el momento preciso. Y eso es exactamente lo que tú estás haciendo ahora, al no cerrar este video, al seguir escuchando con atención, al permitir que estas palabras toquen fibras profundas dentro de ti. Y si sientes que algo se mueve por dentro, que una parte de tu alma que creías dormida empieza a latir otra vez, que tus ojos se humedecen sin causa lógica, que una especie de temblor interno empieza a recorrer tu pecho mientras recuerdas situaciones que habías enterrado, heridas que habías callado o llamados que habías silenciado, entonces ya no tienes que buscar más confirmaciones, porque lo que sentiste tú también, al igual que Javier y María, es el Espíritu de Dios despertando tu interior, preparándote para algo que está por cumplirse, no solo en el cielo, sino en tu historia, en tu generación, en tu casa. Y este 25 de julio puede ser, si tú lo decides, el punto de inflexión que transforme todo lo que parecía estancado, porque estos testimonios no están aquí para entretenerte, están aquí para advertirte que Dios está obrando ahora, que la profecía de Santiago no ha sido olvidada, que el legado de su sangre derramada sigue clamando justicia, restauración y cumplimiento, y que hay personas como tú que han sido elegidas para recibir lo que viene si son capaces de alinear su corazón con lo que el cielo ya ha escrito. Y por eso, antes de seguir con esta revelación, antes de sumergirnos en la profundidad bíblica de esta palabra profética, quiero hacerte una invitación, una que puede parecer sencilla, pero que tiene el poder de activar lo que hasta ahora ha estado esperando manifestarse en tu vida. Y si en este momento sientes que algo de todo lo que se ha dicho hasta ahora ha tocado alguna parte de tu alma, si una palabra, una frase, una imagen, un testimonio ha provocado que recuerdes tu propia historia, que te cuestiones el rumbo de tu vida, que te conectes con esa voz interna que muchas veces has querido ignorar,
pero que en el fondo sabes que es Dios llamándote. Entonces no sigas escuchando este mensaje en silencio. No permanezcas como un espectador distante, porque esta palabra necesita ser activada con tu fe, con tu decisión, con tu voz. Y la mejor manera de hacerlo es dejando tu testimonio en los comentarios, no como un trámite, no como una rutina, sino como un acto de obediencia espiritual, como un sello profético, como una declaración pública de que estás presente, de que recibes esta palabra, de que reconoces que el Espíritu Santo está hablándote ahora mismo. Y al escribirlo estarás sellando algo en el mundo espiritual que no se ve, pero que será recordado por los ángeles, porque Dios honra a los que le honran. Y cuando tú te atreves a dar un paso de fe, aunque sea escribiendo unas pocas líneas desde tu corazón, el cielo responde, el cielo toma nota, el cielo se mueve. Así que escribe ahora mismo tu nombre, tu historia, tu petición, tu fe, tu pregunta, lo que sea que este mensaje haya despertado en ti. Y al hacerlo estarás sembrando algo que dará fruto en este mismo 25 de julio, porque no estás aquí por casualidad, no eres un número más, no eres un simple espectador que pasaba por este canal. Tú fuiste guiado hasta aquí y lo sabes, porque hay algo dentro de ti que no puede negar que esto es real, que esta profecía te está tocando, que este llamado no es para otros, es para ti. Así que responde, actívate, deja tu comentario como una señal, como una oración escrita, como un acto de fe pública. Y además, si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, que haya perdido la fe, que necesite una palabra viva de parte de Dios, comparte este video, no por estrategia, no por números, sino porque alguien necesita escuchar esto. Alguien necesita ser tocado como tú lo estás haciendo ahora. Alguien está esperando que tú seas el canal por el que Dios le hable. Y si lo compartes, si lo comentas, si lo haces circular, estarás siendo parte del cumplimiento de esta profecía, no solo para ti, sino para otros. Y ahora que tu espíritu está listo, ahora que tu fe ha comenzado a arder, es momento de ir aún más profundo, porque lo que viene a continuación es la base espiritual que sostiene todo lo que estamos hablando. Es el fundamento bíblico que le da autoridad profética a esta palabra. Y una vez lo veas, no podrás volver a ver esta fecha igual que antes. Y si todo esto está empezando a resonar dentro de ti, si ya has sentido la urgencia de prepararte y responder, entonces es imprescindible que entiendas el fundamento espiritual que sostiene esta palabra. Porque Dios no actúa sin antes haber dejado escrito el plano de su voluntad en las Escrituras. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas, todo lo que marca generaciones, todo lo que transforma el rumbo de una nación, tiene una raíz bíblica. Y esta profecía secreta de Santiago Apóstol no es la excepción, porque cuando uno estudia su vida y compara los momentos clave de su recorrido con lo que está ocurriendo hoy en el mundo, es imposible no ver el paralelismo perfecto entre lo que él vivió y lo que la iglesia está a punto de experimentar. En el Evangelio de Mateo 20:22, cuando la madre de los hijos de Zebedeo le pide a Jesús que sus hijos se sienten uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino, Jesús responde con una pregunta directa: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis. Esta declaración no fue simbólica, fue una activación espiritual. Fue una profecía pronunciada por el mismo Hijo de Dios, que anunciaba que Santiago iba a compartir el destino del Cordero: sufrimiento, entrega, sacrificio, propósito eterno. Y más adelante, en Hechos 12:1-2, vemos el cumplimiento literal de esa palabra. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Santiago se convierte en el primer mártir entre los apóstoles y su sangre no se derramó en vano. En la lógica del cielo, cada gota de sangre derramada por causa del Evangelio siembra una cosecha futura que ningún sistema humano puede detener. Y aquí viene la parte que pocos conocen. Aunque la Biblia no relata el destino de sus restos, la tradición más antigua, respetada durante siglos, afirma que sus discípulos llevaron su cuerpo hasta el fin del mundo conocido, a Hispania, y que ahí fue enterrado como semilla profética en una tierra que aún no conocía a Dios. Esa semilla enterrada es la que hoy sigue clamando desde lo profundo, exigiendo cumplimiento, activación, despertar.
Cada paso en el camino de Santiago es una caminata sobre tierra profética. Cada 25 de julio es una fecha marcada por el cielo. Cada generación que ignora este llamado corre el riesgo de repetir la historia, de olvidar a los que entregaron todo por la causa de Cristo, de pisar una herencia sin honrarla, de recibir una palabra sin activarla. Y cuando observamos el contexto profético de estos tiempos, con una iglesia dormida, con una cultura en decadencia, con corazones enfriados por el pecado, entendemos que la sangre de Santiago sigue hablando. Hebreos 12:24 nos dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y si la sangre de Abel clamaba justicia, cuánto más la sangre de Santiago clama cumplimiento, clama redención, clama un despertar en los corazones que aún buscan a Dios de verdad. Por eso esta fecha no puede pasarse por alto, porque no estamos celebrando una tradición muerta, estamos honrando una palabra viva, estamos respondiendo a un pacto derramado, estamos alineando nuestro espíritu con una herencia espiritual que lleva siglos esperando a ser activada, y tú puedes ser parte de esa activación si entiendes el peso de esta promesa, si abres tu Biblia, si te sumerges en estos pasajes, si conectas con el sacrificio de los que nos precedieron. Entonces comenzarás a ver que lo que viene no es una emoción pasajera, sino un mover del Espíritu tan real como el fuego que descendió en Pentecostés, tan transformador como la conversión de Pablo, tan urgente como la voz de Juan en el desierto. Y por eso, lo que viene ahora es aún más necesario, porque vamos a analizar a fondo lo que esta profecía significa, cómo se está cumpliendo y qué señales ya están ocurriendo frente a nuestros ojos sin que muchos se den cuenta. Y ahora que sabes que todo esto no está siendo improvisado, que hay un fundamento bíblico profundo, que hay sangre derramada que clama desde la tierra y que hay una fecha que no es simbólica sino profética, es tiempo de mirar con detenimiento todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y entender que el cumplimiento de esta profecía ya ha comenzado, que no estamos esperando una señal futura, sino viviendo ya dentro del escenario preparado por Dios para que se manifieste. Porque cuando uno analiza los fenómenos espirituales, sociales y personales que están convergiendo, se da cuenta de que este 25 de julio no llega como un día más en el calendario, sino como un portal espiritual, como un clímax profético que marca el fin de un ciclo de silencio y el inicio de una nueva etapa para los que están dispuestos a escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Y si observamos con atención lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses, veremos cómo miles de creyentes están experimentando llamados urgentes al arrepentimiento, cómo aumentan los sueños proféticos, las visiones, las señales inusuales, los cambios drásticos en vidas que habían estado dormidas durante años, cómo incluso personas alejadas completamente de la fe están sintiendo un vacío inexplicable y una necesidad profunda de buscar algo más. Y todo esto no es casualidad, es el despertar espiritual que precede a una manifestación mayor, porque antes de cada gran movimiento de Dios, antes de cada cumplimiento profético, hay una agitación interna que sacude los corazones, que remueve estructuras, que expone el pecado oculto, que incomoda al alma con preguntas que ya no se pueden evitar. Y eso es exactamente lo que muchos de ustedes están sintiendo en este mismo momento, porque este mensaje no solo está llegando a tu mente, está entrando como espada en tu espíritu, separando lo viejo de lo nuevo, lo superficial de lo profundo, lo religioso de lo genuino. Y al estudiar lo que representa Santiago Apóstol, no podemos ignorar que su figura encarna la transición entre el seguimiento superficial de Jesús y el verdadero compromiso de cargar la cruz, porque fue uno de los primeros en dejarlo todo, pero también el primero en ser llamado a entregar su vida completamente. Y eso representa lo que esta profecía está exigiendo de nosotros hoy: dejar la religiosidad cómoda, los discursos sin poder, la fe sin fuego, y entrar en una dimensión de entrega radical, de oración intensa, de obediencia sin reservas, porque el fenómeno que se está activando no es solo emocional, es espiritual, y solo los que estén preparados podrán discernir lo que realmente está pasando, porque el enemigo también se mueve en estas fechas, intentando desviar, confundir, contaminar lo que Dios está por hacer. Y es por eso que es tan importante que comprendas que lo que está ocurriendo no se limita a una festividad externa,
sino que está ligado a un calendario celestial que se abre para cumplir promesas antiguas, para restaurar lo perdido, para posicionar a los hijos de Dios en su verdadero llamado. Y si tú eres uno de esos que ha estado sintiendo una presión extraña en estos días, una incomodidad sagrada, una tristeza sin explicación o una urgencia por orar sin saber por qué, no lo ignores, porque eso es parte del fenómeno que ya está en marcha. Es el eco espiritual de una profecía que está tocando la puerta de tu alma y diciendo: es ahora, no mañana, es este año, no el próximo, es este 25 de julio, no otro. Y si te alineas, si respondes, si te consagras, verás cosas que ni imaginabas, recibirás respuestas que llevabas años esperando y entrarás en una dimensión espiritual que transformará no solo tu vida, sino la de todos los que están conectados contigo. Y justo por eso, porque ya sabemos que este mover espiritual es real, que tiene fundamento bíblico, que se está cumpliendo y que está llamando a muchos en silencio, es absolutamente necesario que aprendamos a discernir con claridad de dónde vienen esas señales, cómo identificar si lo que sentimos o vivimos en este tiempo viene realmente de Dios, si es una respuesta emocional momentánea o si puede ser una trampa espiritual del enemigo que busca confundir, engañar o desviar el llamado profético que Dios está liberando para este 25 de julio. Porque no todo lo sobrenatural viene del cielo y no todo lo que sentimos intensamente está alineado con la voluntad de Dios. Por eso hoy más que nunca necesitamos pedir discernimiento, claridad espiritual, ojos abiertos y corazones firmes para no caer en la falsificación, porque el enemigo también conoce el poder de las fechas proféticas y muchas veces, justo antes del cumplimiento, lanza versiones contaminadas, señales distorsionadas, emociones intensas que imitan la voz de Dios, pero que no producen vida ni transformación, sino confusión, culpa o desorden. Y aquí es donde el Espíritu Santo se convierte en nuestra brújula, porque solo una vida que ha sido llena del Espíritu, que vive en oración constante, que escudriña la palabra con hambre verdadera, podrá diferenciar lo santo de lo profano, lo eterno de lo pasajero, lo divino de lo manipulador. Si lo que estás sintiendo te lleva a humillarte, a buscar a Dios más profundamente, a dejar el pecado oculto, a perdonar lo imperdonable, a romper con cadenas que te ataban, entonces viene de Dios. Si lo que experimentas despierta en ti reverencia, compasión, justicia, hambre de santidad y sed de presencia, entonces es una señal del cielo. Pero si lo que estás viviendo solo te lleva a la confusión, al temor descontrolado, a la exaltación del ego o a decisiones impulsivas sin paz, entonces necesitas detenerte y pedir al Espíritu Santo que te revele la verdad, porque Dios no es un Dios de caos ni de ansiedad, sino de orden, propósito y paz. Y cuando Él habla, su voz trae claridad, fuerza, dirección. Y por eso es tan importante que no sigas solo lo que sientes, sino que confirmes todo con la palabra. Dios nunca se contradice. Su Espíritu nunca hablará algo que no esté sustentado por las Escrituras. Y en este tiempo en que muchos están siendo despertados, también muchos están siendo confundidos, porque no han desarrollado un oído espiritual entrenado para distinguir la voz del Padre. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No dijo que sus ovejas sienten emociones intensas o sueños confusos. Dijo que oyen su voz. Y esa voz siempre traerá fruto, siempre edificará, siempre llevará a Cristo. Así que si estás siendo llamado para algo este 25 de julio, ora, confirma, ayuna, busca consejo, consulta con creyentes maduros, examina tu corazón y sobre todo, permite que el Espíritu Santo te guíe paso a paso. Porque hay muchos que están a punto de recibir una palabra poderosa, pero también hay quienes están a punto de ser desviados si no aprenden a distinguir lo verdadero de lo falso. Y como este discernimiento no se obtiene en la superficie, sino en la intimidad con Dios, lo que sigue ahora es clave, porque vamos a hablar de los errores más comunes que las personas cometen cuando se acercan a este tipo de señales, para que tú no tropieces donde otros han caído. Y ahora que ya hemos entendido la importancia de discernir correctamente lo que proviene de Dios
y lo que es una trampa disfrazada de revelación. Es urgente que hablemos con total claridad sobre los errores más comunes que muchas personas cometen justo cuando se encuentran ante un momento profético como este. Porque por más poderosa que sea una palabra, si el terreno del corazón no está preparado, si la mente no está renovada y si el espíritu no está humillado delante de Dios, esa palabra puede caer en tierra estéril o, peor aún, puede ser malinterpretada, utilizada en carne o manipulada para fines personales, y eso no solo retrasa el cumplimiento, sino que puede abrir puertas peligrosas. Uno de los errores más frecuentes es tratar este tipo de mensajes como entretenimiento espiritual. Personas que escuchan, que sienten algo de emoción, que incluso lloran o comentan, pero que luego no cambian nada en su vida, no oran, no ayunan, no toman decisiones radicales, y con el tiempo, esa palabra que un día los estremeció queda archivada en el olvido como una inspiración más, sin haber producido fruto alguno. Otro error muy común es querer forzar el cumplimiento de la profecía, creyendo que por el simple hecho de conocer la fecha o entender el mensaje, todo va a ocurrir automáticamente, sin proceso, sin obediencia, sin renuncia, sin maduración espiritual. Y es ahí donde el enemigo entra con fuerza, porque muchas personas comienzan a fabricar señales, a buscar confirmaciones artificiales, a interpretar cada circunstancia como un supuesto cumplimiento divino, cuando en realidad lo que están haciendo es actuar desde la ansiedad, no desde la fe. Dios no se mueve por desesperación, Él responde a la fe madura, a la paciencia, a la constancia, a la entrega total. Y hay otro error igual de peligroso: compartir esta palabra con corazones inmaduros o con personas que no están preparadas, lo cual puede causar burla, incredulidad o incluso persecución. Y si no estás firme, eso puede desanimarte, puede hacerte dudar, puede apagar el fuego que Dios está encendiendo en ti. Jesús dijo que no se echan las perlas a los cerdos, no porque no sean valiosas, sino porque quien no tiene el corazón correcto va a pisotear lo sagrado. También hay quienes, al escuchar un mensaje como este, caen en el error de compararse con los testimonios ajenos, creyendo que si no les ocurre algo igual de impactante, entonces Dios no los está usando, o no los ha escogido, o que no están a la altura del mover espiritual. Y esa es una mentira muy sutil que el enemigo usa para sembrar duda y desánimo. La profecía no siempre se manifiesta de forma espectacular. A veces lo más profundo ocurre en silencio, en lo oculto, en un cambio de mentalidad, en una sanidad interior, en una decisión de obediencia que nadie ve. Por eso no compares tu proceso con el de nadie. El cumplimiento de la palabra que Dios tiene para ti será exactamente como lo necesitas, en el tiempo perfecto y de la manera exacta que transforme tu alma. Pero si no corriges estos errores ahora, si no estás atento a estas advertencias, podrías estar tan cerca del cumplimiento y aún así perderlo por negligencia, por distracción, por orgullo o por falta de fe. Y por eso mismo, lo que viene a continuación es vital, porque vamos a entrar en la parte práctica, en lo que debes empezar a hacer hoy mismo si quieres alinearte con esta profecía, si quieres recibir lo que Dios ha preparado específicamente para este 25 de julio. No basta con sentir, no basta con entender, ahora es tiempo de actuar. Y si hasta aquí todo lo que has oído ha encendido algo dentro de ti, si cada palabra ha sido como una chispa sobre la leña seca de tu alma, entonces es momento de poner manos a la obra, porque las profecías no se cumplen en espectadores, se cumplen en guerreros, en intercesores, en hombres y mujeres que entienden que el cielo se mueve a través de la obediencia y que no hay promesa sin proceso, ni cumplimiento sin preparación. Si tú realmente crees que este 25 de julio puede marcar un antes y un después en tu vida, en tu familia, en tu llamado, entonces hoy mismo tienes que empezar a caminar de forma diferente. Y para eso quiero darte una guía práctica, directa, espiritual y profunda, que te ayudarás a alinear tu vida con esta palabra profética. Lo primero que debes hacer sin excusas es consagrarte. Esto no es una palabra religiosa, es una necesidad urgente. Consagrarse significa apartarse, limpiarse, rendirse. Toma un día entero o al menos unas horas para cerrar la puerta de tu habitación, apagar todo ruido y ponerte de rodillas delante de Dios para decirle: Señor, no quiero que esta palabra pase por mi vida sin dejar fruto. Me entrego completamente. Límpiame, examíname, renuévame.
quiero estar preparado. Lo segundo que debes hacer es ayunar. No por obligación ni como una dieta espiritual, sino como un clamor del alma que dice: mi espíritu tiene hambre de ti. El ayuno rompe cadenas invisibles, afina el oído espiritual y desactiva la carne que muchas veces quiere gobernar nuestras decisiones. Escoge un día antes del 25 de julio o incluso una cadena de 3 días si Dios lo pone en tu corazón, y dedícalos a ayunar con un propósito claro: discernimiento, alineación, activación de tu llamado. Mientras ayunes, no te distraigas. Llena esos tiempos de lectura bíblica, de salmos, de oración en voz alta, de intercesión por tu familia, y verás cómo el Espíritu comienza a revelarte cosas que antes no veías. Lo tercero que debes hacer es restaurar cualquier área rota de tu vida. Si estás en pecado oculto, confiésalo. Si estás en rencor, perdona. Si estás en frialdad espiritual, regresa al fuego. No puedes esperar un cumplimiento profético si tu corazón está dividido, si hay puertas abiertas al enemigo, si tu altar está en ruinas. Repara el altar. Haz como Elías en el monte Carmelo. Antes de clamar por fuego, reconstruyó el altar del Señor que estaba caído. El cuarto paso es que prepares tu casa, no solo tu interior, sino tu ambiente. Unge tu casa con aceite, ora por cada habitación, declara la palabra de Dios sobre tus paredes. Cancela todo pacto, toda palabra maldita, todo espíritu contrario que quiera interferir con lo que Dios va a hacer. Este 25 de julio no puedes sorprenderte con desorden espiritual. Este día debe encontrarte firme, encendido, despierto. Y el quinto paso, quizás el más importante, es que abras tu boca. Habla de esto, comparte lo que estás recibiendo, no te lo quedes. Hay personas a tu alrededor que necesitan esta palabra, que están esperando una señal, una chispa, una sacudida, y tú puedes ser ese canal. Llámalos, escríbeles, mándales este video, profetiza sobre ellos. Declara que este 25 de julio será el inicio de una nueva temporada, no solo para ti, sino para toda tu generación. Y ahora que sabes lo que debes hacer, no postergues, hazlo hoy. Activa esta palabra, porque si respondes con fe, con obediencia y con acción, el cumplimiento no tardará. Y para que esta preparación sea sellada en el cielo, lo que sigue es crucial. Vamos a orar juntos, aquí y ahora, para que todo lo que hemos hablado se haga vida en ti, para que el fuego de esta palabra no se apague, y para que el 25 de julio se convierta en el día donde todo cambió para siempre. Y como no hay preparación verdadera sin clamor, como no hay cumplimiento sin intercesión profunda, y como una palabra profética sin oración es como una semilla lanzada al viento sin tierra que la abrace. Ahora vamos a sellar todo lo que hemos recibido en el Espíritu con una oración intensa, sincera, viva, que abra los cielos sobre tu vida y establezca un antes y un después. Porque si todo lo que has oído hasta ahora ha sido como una llama encendida en tu pecho, entonces esta oración será el fuego que la mantendrá viva, será el aceite que alimentará la lámpara hasta el momento exacto del cumplimiento. Cierra tus ojos allí donde estás, olvídate de todo lo externo y repite esta oración no como una fórmula, sino como un grito profundo desde tu espíritu. Padre Celestial, hoy me presento delante de ti, reconociendo que he sido llamado por esta palabra, que tú has hablado a mi vida, y que esta fecha, este 25 de julio, no es una coincidencia, no es una tradición más, sino una cita divina que tú has marcado en el calendario eterno para despertarme, para restaurarme, para activarme. Señor, yo no quiero que esta palabra pase por mi vida como una emoción momentánea. Quiero que produzca fruto. Quiero que transforme mi casa, mi mente, mi espíritu. Por eso te pido ahora mismo que limpies mi corazón de todo lo que no te agrada, que arranques de raíz el pecado oculto, la frialdad, la tibieza, la incredulidad, el orgullo. Lléname con tu fuego, renuévame con tu presencia. Abre mis ojos espirituales para discernir lo que estás haciendo. Dame oídos para oír tu voz. Quiebra todo lo que se ha endurecido dentro de mí. Hazme nuevo, hazme útil, hazme obediente, hazme santo. Y ahora extiende tus manos al cielo como señal de rendición total y continúa. Espíritu Santo, te invito a tomar el control completo de mi vida. No quiero seguir viviendo por impulso ni por emoción. Quiero vivir por tu voz, por tu dirección, por tu poder.
Activa en mí los dones que habías depositado y que yo había dejado adormecidos. Sopla vida sobre mi llamado. Hazme sensible a tus señales. Llévame a las escrituras con hambre renovada. Despiértame en la madrugada para buscar tu rostro. Revélame cuál es mi parte en esta profecía. Úsame para despertar a otros. Despierta mi generación. Levanta intercesores. Levanta adoradores. Levanta obreros para tu mies. Que este 25 de julio no sea solo un día de celebración externa, sino un terremoto espiritual que sacuda mi casa, mi iglesia, mi país. Yo me alineo con lo que tú estás haciendo. Yo me uno al clamor de Santiago Apóstol. Yo recibo la unción de sacrificio, de obediencia, de fe radical. Yo camino en tu promesa. Yo sello esta palabra. Y en el nombre de Jesús, declaro que este día será recordado en mi vida como el día donde el cielo tocó la tierra y algo dentro de mí despertó para nunca más volver a dormirse. Amén y amén. Quédate unos segundos en silencio después de esta oración. Siente, escucha, permite que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Este momento no es una pausa emocional, es una siembra eterna. Y lo que sembramos en oración, el cielo lo recoge con honra. Y si todo esto ha tocado tu alma, entonces lo que sigue no es solo para ti, sino para todos los que necesitan escuchar esta palabra urgente. Es momento de levantar una comunidad despierta, un pueblo sensible, una familia encendida. Y como todo lo que Dios hace en lo secreto tiene su manifestación en lo público, como todo despertar individual tiene el potencial de convertirse en un fuego colectivo que transforma ciudades enteras. Y como esta profecía no fue revelada solo para ti, sino para cada corazón sediento que esté dispuesto a creer, ahora es el momento de levantar una comunidad que arda con la misma intensidad. Una comunidad que no sea pasiva ni indiferente, sino militante en el espíritu, conectada por una misma urgencia, por una misma llama, por un mismo llamado. No estás solo en esto. Hay miles de personas ahora mismo sintiendo lo mismo que tú, luchando con los mismos miedos, siendo despertadas en la madrugada, buscando respuestas, sintiendo que algo está por romperse y que esta fecha del 25 de julio tiene un peso que no se puede ignorar. Y tú puedes ser el eslabón que Dios use para que otro despierte. Por eso te invito ahora, con toda la seriedad de lo que hemos compartido, a que dejes en los comentarios tu nombre, tu país, tu testimonio, lo que el Espíritu te mostró durante este video, porque cada palabra que escribas será un acto profético, será una semilla plantada públicamente, será un altar encendido que otros podrán ver y al que podrán acercarse para recibir del mismo fuego. Comenta sin temor, declara tu fe. Cuéntanos si ya has sentido algo diferente estos días, si Dios te habló, si soñaste con Santiago Apóstol, si tuviste alguna visión, si sentiste urgencia espiritual, si Dios te despertó en la madrugada. Todo eso que tal vez pensabas que era raro o que era solo cosa tuya, puede ser parte del mismo mover que nos está alcanzando a todos. Y si estás en un grupo de oración, si formas parte de una iglesia, si tienes amigos que aman a Dios, mándales este video, organízate con ellos para orar juntos antes del 25, para hacer un ayuno grupal, para tener una vigilia, para levantar un altar familiar. Este no es un video más, este es un llamado urgente a activar una generación profética. Y si realmente quieres ser parte, empieza desde ya a compartir esta palabra, no con ligereza, no por compartir contenido, sino como quien lleva una antorcha encendida en medio de la noche más oscura, sabiendo que a través de ti alguien más puede ser alcanzado, rescatado, transformado. Y si llegaste hasta este punto del video, si algo dentro de ti arde con fuerza, si no quieres que este mensaje se apague en tu alma, entonces déjalo escrito en los comentarios con tus propias palabras. Yo me alineo con esta profecía. Yo me preparo para el 25 de julio. Yo estoy despierto. Esa declaración pública puede ser el acto de fe que active el cumplimiento en tu vida. Y si estás suscrito al canal, mantente alerta porque en los próximos días compartiremos nuevas señales, nuevas palabras, oraciones poderosas y revelaciones para preparar el terreno para lo que viene. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora, activa la campanita y mantente conectado, porque Dios ya empezó algo y no lo va a detener. Y tú estás dentro.
Y si todo lo que has sentido hoy te ha atravesado el alma, si tu espíritu vibra con una convicción nueva, si hay algo dentro de ti que sabe que esta palabra no fue casualidad ni coincidencia, sino una cita divina marcada en el cielo para este momento preciso, entonces graba estas últimas palabras en lo más profundo de tu corazón, porque no son solo un cierre, son un sello eterno sobre tu vida, un recordatorio de que Dios aún habla, aún se mueve, aún llama a los suyos a través de señales que solo los humildes pueden percibir, que solo los hambrientos pueden abrazar. El 25 de julio no será solo una fecha más en el calendario, será un portal abierto para los que crean, un día de cumplimiento para los que se hayan preparado, una manifestación del amor de Dios para los que hayan esperado con fe. Y si tú eres uno de ellos, si tú has decidido consagrarte, obedecer, discernir y activar esta palabra, entonces prepárate, porque lo que está a punto de suceder en tu vida superará todo lo que habías imaginado, porque lo que Dios tiene preparado para los que le aman no lo ha visto ojo, ni lo ha oído oído, ni ha subido al corazón del hombre, pero está a punto de manifestarse. Así como Santiago apóstol caminó con pasión hasta los confines del mundo conocido, así como entregó su vida por una causa más grande que su nombre, así también Dios está llamando hoy a hombres y mujeres que no se conformen con lo superficial, que se levanten con autoridad, que carguen su cruz con dignidad, que resistan la persecución con valentía y que vivan con la urgencia de los últimos tiempos. Porque esta no es una generación que será recordada por lo que soñó, sino por lo que obedeció, no por lo que sintió, sino por lo que hizo. Y tú estás siendo llamado a ser parte de esa historia, a ser un eslabón vivo entre lo que fue y lo que viene, a ser un testigo del mover de Dios en esta generación. Y mientras el mundo duerme, mientras otros ignoran, mientras muchos se distraen, tú has escuchado, tú has entendido, tú has despertado, y Dios honra a los que responden, Dios levanta a los que se humillan, Dios multiplica a los que siembran con lágrimas y permanecen de pie en medio de la tormenta. Este es tu tiempo, esta es tu señal, esta es la profecía. Y que nunca se te olvide esto: cuando Dios marca una fecha, no lo hace para asustar, lo hace para preparar. Cuando Dios revela un secreto, no es para los curiosos, es para los íntimos. Y cuando Dios pone un mensaje en tu camino, es porque espera que tú lo lleves aún más lejos. Así que sal de este video con fuego, con propósito, con urgencia y con la certeza absoluta de que el cielo ya se ha movido a tu favor. Que el Espíritu Santo te guíe, que la sangre de Cristo te cubra y que el poder de esta profecía se cumpla con gloria en tu vida, en tu casa, en tu generación. Porque lo que viene es tan grande, tan profundo, tan irreversible, que jamás volverás a ser el mismo. Y si apenas está comenzando, entonces es porque lo más profundo aún no ha sido revelado, porque hay capas en esta profecía que solo se entienden cuando uno se queda, cuando uno escarba más allá de lo evidente, cuando uno no se conforma con la primera revelación, sino que insiste, espera, pregunta, permanece. Y es precisamente por eso que lo que viene después de este mensaje no será una repetición, sino una continuación más poderosa, más específica, más detallada sobre lo que Dios está mostrando a su remanente a través de la figura de Santiago apóstol y de lo que ocurrirá el día 25 de julio. Porque lo que hemos compartido hasta ahora es solo el borde del manto, el inicio del fuego, pero hay secretos que aún no han sido dichos, conexiones que aún no han sido descubiertas, señales que se están dando ahora mismo en diferentes partes del mundo y que confirman que esta profecía está más viva que nunca. Por eso debes mantenerte en alerta espiritual. En los próximos días estaré revelando detalles clave que han llegado de parte de hermanos que han tenido visiones, sueños, experiencias sobrenaturales directamente relacionadas con esta fecha y que se están alineando con lo que ya se ha dicho aquí. También hablaremos del rol que España jugará espiritualmente en los tiempos finales, el significado oculto del camino de Santiago en la batalla por el despertar de Europa, y cómo Dios está usando nombres, lugares y fechas que a muchos les parecían solo tradición para manifestar verdades eternas. Prepárate para entrar en una dimensión más profunda, más profética, más bíblica y más personal. Porque cuando Dios comienza algo, no lo deja incompleto.
Y si te ha traído hasta aquí, es porque quiere revelarte aún más. Así que permanece atento, observa las señales, no te desconectes, porque muy pronto llegará la siguiente parte de esta palabra, y te aseguro, por la autoridad del Espíritu de Dios, que será incluso más reveladora que esta, que lo que se viene te sacudirá, que hay algo específico que el Señor quiere mostrarte y está más cerca de lo que piensas. Y cuando lo veas, cuando lo escuches, cuando lo reconozcas, sabrás que esta profecía no fue una emoción ni una casualidad, fue un llamado del cielo para ti. Y si llegaste hasta este punto, no puedes permitir que tu espíritu se relaje, no puedes desconectarte mentalmente ni volver a la rutina como si nada hubiera pasado, porque lo que ha sido activado en este mensaje no es una simple emoción pasajera ni una idea interesante, sino una llave espiritual que ha abierto una puerta invisible, una puerta que no todos ven, pero que los que tienen discernimiento sienten con fuerza en el pecho, como un eco que resuena aún después de haber apagado la pantalla, como una vibración que te sigue cuando cierras los ojos, como una inquietud santa que no te deja dormir del todo tranquilo. Y esa sensación no es casualidad, es evidencia de que el cielo ha tocado tu vida, de que una dimensión profética ha sido desatada y aún no ha terminado su obra. Hay más, mucho más. Dios está a punto de derramar entendimiento sobre el propósito oculto de los apóstoles, sobre el verdadero peso espiritual de los lugares santos, sobre cómo cada nombre que aparece en la Escritura no es solo un nombre, sino una revelación, una dirección, una advertencia, un código eterno que conecta generaciones, continentes y destinos individuales. Y en los próximos días revelaremos lo que muy pocos se han atrevido a investigar, lo que ha estado oculto a plena vista por siglos, lo que el enemigo ha querido silenciar bajo capas de religiosidad, de rutina litúrgica, de tradiciones vacías, pero que ahora el Espíritu Santo está despertando en los corazones que están verdaderamente hambrientos de Dios. Vamos a entrar en el significado del Camino de Santiago, no solo como ruta de peregrinaje, sino como ruta espiritual de redención para una generación dormida. Vamos a escudriñar lo que ocurre en lo invisible cuando miles de personas caminan sin saber que están trazando una línea profética sobre la tierra. Una línea que conecta portales antiguos, altares dormidos, promesas pendientes. Y vamos a hablar también de lo que ocurrirá específicamente este 25 de julio en el ámbito espiritual, porque ya hay señales, ya hay manifestaciones, ya hay confirmaciones de que esta fecha traerá una ruptura, una transición, un despertar. No estamos hablando de teorías ni de simbolismos vacíos, estamos hablando de movimientos reales, de activaciones en familias, en iglesias, en corazones que han estado esperando años por una palabra que los sacuda. Y esta es esa palabra. Pero para recibir lo que viene, debes seguir con los oídos abiertos, con el espíritu encendido, con la mente sumergida en las Escrituras. No basta con haber escuchado este mensaje una vez. Regrésalo, medítalo, escríbelo, léelo en voz alta, comparte sus frases, ora con sus palabras, porque cada frase ha sido diseñada no para emocionar, sino para despertar. Y si lo haces, si permaneces, si no te enfrías, si no te distraes, entonces el Señor te revelará lo que está detrás de este velo. Te llevará de lo simbólico a lo vivencial, de lo colectivo a lo personal, del mensaje al cumplimiento. Lo que viene no es un video más, es una continuación directa de lo que Dios te comenzó a decir hoy. Así que permanece atento, alerta, posicionado, porque cuando llegue esa próxima palabra, te aseguro que lo sabrás. Porque el Espíritu Santo hará que resuene con tanta fuerza en tu interior que no tendrás duda de que es para ti. Y cuando eso pase, sabrás que esta profecía sigue viva y está avanzando. Y es precisamente porque esta profecía sigue viva que no podemos permitirnos dejarla en suspenso dentro del corazón sin que germine, sin que crezca, sin que nos transforme desde las entrañas. Porque lo más peligroso que puede pasarle a un creyente no es escuchar una palabra poderosa y rechazarla, sino escucharla, estremecerse y luego olvidarla como si nada hubiera sucedido. Ese es el error más sutil que el enemigo siembra en el alma. El de la distracción después de la convicción, el de apagar el fuego con ocupaciones, el de dejar que la urgencia espiritual sea reemplazada por la rutina emocional. Por eso,
Ahora que has recibido esta palabra, tu deber no es solo recordarla, es protegerla. Sí, protegerla como se protege una semilla recién plantada en tierra fértil, porque los cuervos del pensamiento incrédulo ya están al acecho. Las espinas de las voces contrarias ya están susurrando. Las piedras del cansancio y la duda ya quieren endurecer tu interior. Pero si tú decides regarla, si tú decides hablarla en voz alta, escribirla en tus paredes, orarla de rodillas y compartirla con lágrimas, entonces esa palabra no morirá, sino que crecerá con poder y traerá fruto. Y en ese crecimiento viene la preparación para lo que aún falta por decir, porque hay misterios que Dios solo revela a quienes se atreven a guardar lo que ya recibieron. Jesús no multiplicó los panes para quienes no habían seguido su palabra, ni abrió los ojos a quienes no le prestaron oído. Todo milagro, toda revelación, toda palabra profética tiene detrás una condición: que seas fiel con lo primero que Dios te dio. Y este mensaje que acabas de escuchar, esta sacudida que arde en tu espíritu, es solo la primera parte de una manifestación más grande. El 25 de julio marcará una línea divisoria en el espíritu, no porque lo diga este canal, no porque lo afirme una teoría, sino porque lo ha venido confirmando el Espíritu de Dios en cientos de vidas que han escrito, que han orado, que han sentido el llamado con una claridad que no se puede explicar. Y si tú eres uno de ellos, si tú estás sintiendo esa presión santa en el pecho, si tus pensamientos no pueden alejarse de lo que acabas de escuchar, entonces estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la palabra correcta. Pero aún falta, aún hay una parte que no hemos dicho, hay una oración que no hemos soltado, hay una revelación que solo podrá ser compartida con los que estén dispuestos a ir más allá. Y eso es lo que viene. Por eso, mientras esperas, mientras el cielo se alinea, mientras los días se acercan, mantente expectante, mantente firme, mantente encendido, porque lo que Dios comenzó a hacer con esta palabra aún no ha llegado a su clímax. Y cuando llegue la próxima parte, cuando se libere lo que sigue, no será una continuación suave ni ligera, será un terremoto espiritual, y solo los que estén despiertos podrán sostenerlo. ¿Estás dispuesto a cargar con eso? Entonces sigue, porque lo que se aproxima será definitivo. Y si realmente estás dispuesto a cargar con esto, si no has retrocedido ni un paso durante todo este mensaje, si has permanecido atento palabra tras palabra, con el corazón abierto y el alma temblando, entonces no estás aquí por accidente. Estás siendo alineado espiritualmente para un propósito que va más allá de ti, más allá de tus emociones, más allá de tu historia personal. Estás siendo posicionado como centinela en el muro, como voz profética en tu casa, como guardián del mover de Dios en esta generación. Y por eso debes entender que esta palabra no fue solo un mensaje para animarte, ni una reflexión para edificarte. Fue un decreto del cielo sobre tu vida, una activación que te separa del resto, que te marca con una responsabilidad espiritual que no todos están dispuestos a asumir. Porque no todos los creyentes serán despertados para entender lo que va a ocurrir el 25 de julio. Muchos seguirán dormidos. Muchos se distraerán con las noticias, con las celebraciones, con las excusas. Pero tú ya no puedes volver atrás. Ya escuchaste, ya viste, ya fuiste llamado. Así que en este momento, con toda la seriedad de quien está al borde de un umbral eterno, levanta en tu interior una declaración profética, no una declaración superficial ni repetida, una verdadera palabra de pacto entre tú y Dios. Declara en tu espíritu que estás listo. Declara que responderás. Declara que lo que ha comenzado en ti no quedará a medias. Declara que este 25 de julio será para ti un punto de inflexión, un día de cumplimiento, un altar encendido, una cita sellada por el fuego del Espíritu Santo. Y si lo haces con convicción, si no lo haces solo con la boca, sino con todo tu ser, entonces prepárate, porque la gloria de Dios se manifestará. No de la forma en que el mundo espera, no con espectáculo ni estruendo, sino con poder real en lo invisible, rompimiento en tus relaciones, restauración en tu casa, visión en tu propósito, sanidad en tu alma, revelación en tus sueños, dirección en tu camino. Y mientras eso ocurre, mientras el Espíritu comienza a moverse con libertad en tu entorno, no guardes esto solo para ti.
Porque si Dios te dio esta palabra, es porque alguien más a tu alrededor la necesita. Hay personas que están al borde de rendirse, al borde de alejarse de la fe, al borde de entregarse al desánimo, y tú puedes ser el canal que las salve, no por tu fuerza, no por tu sabiduría, sino porque llevas dentro de ti la llama viva de esta profecía. Y cuando abras tu boca, esa llama encenderá a otros. Cuando compartas este video, esa palabra tocará hogares. Cuando declares esta verdad, esa atmósfera cambiará. Porque esto no es solo un mensaje, es un movimiento, y Dios te ha hecho parte. Esto es solo el principio. La próxima parte será una descarga de revelación, una respuesta a lo que el pueblo está clamando, una continuación que traerá estrategia, oración específica y dirección clara para los días que vienen. Así que si estás listo para lo que sigue, mantente alerta, no bajes la guardia, no pierdas la fe, porque la cuenta regresiva ya comenzó. Y cuando llegue ese día, sabrás por qué estuviste aquí. Y cuando llegue ese día, cuando amanezca el 25 de julio y el mundo siga su curso como si nada ocurriera, tú sabrás la verdad. Tú habrás entendido lo que muchos ignoraron. Tú habrás orado donde otros callaron. Tú habrás vigilado donde otros durmieron. Y no importa si nadie lo ve, si nadie te aplaude, si nadie lo comprende, porque Dios lo verá. Dios lo recompensará. Y lo que Él hará en secreto por ti será mucho más grande que cualquier reconocimiento público. Esta palabra que hoy has recibido será el principio de una transformación profunda, silenciosa y definitiva. Una raíz nueva ha sido plantada en tu vida, y aunque otros no la noten, pronto dará fruto. No te detengas ahora, no mires atrás, no sueltes esta revelación, porque cuando llegue el momento, y está muy cerca, todo lo que has vivido, todo lo que has orado, todo lo que has entendido cobrará sentido. Y entonces sabrás que esta profecía no era una simple inspiración, era una asignación divina. Si algo dentro de ti ardió mientras escuchabas este mensaje, si sentiste que esta palabra fue escrita para ti, te invito a que lo confirmes con tus propias palabras. Déjalo en los comentarios. Testifica lo que Dios está haciendo contigo. Porque este canal no es solo un lugar de paso, es un altar donde los escogidos de Dios se están reuniendo. Comparte este mensaje con alguien que necesita despertar. Suscríbete si sientes que esta voz viene de lo alto. Y prepárate porque la siguiente parte no tardará en llegar. Y cuando llegue será aún más fuerte. Que el Espíritu de Dios te guíe, que la sangre de Cristo te proteja, que la luz del Padre te acompañe en cada paso y que el cumplimiento de esta palabra te encuentre de pie, preparado, lleno de fe y con el corazón encendido. Esto apenas comienza. Dios te bendiga.